Nosotros somos los integrantes del grupo número 5. En el siguiente video, cada uno relatará de unos importantes hechos que transcurrió en la historia del desarrollo. Para aclarar o para iniciar, tenemos que tener claro qué es desarrollo dentro de ese contexto. Dentro de ese contexto ubicamos como la palabra desarrollo el significado de dominación o independencia. Independencia ya puede ser social. Eso se debe a la modernización, y la modernización que contrae un sinfín de contextos, un sinfín de parámetros, pero en este es el importante crecimiento económico. Aquí se divide una gran brecha sobre qué es un país tercermundista y un país desarrollado. También encontramos que la acumulación y la acumulación progresiva. Aquí observamos un importante hecho en la historia. A partir del siglo XVI encuentran una gran controversia entre qué es un país bárbaro y un país civilizado, entre qué es una metrópolis y qué es una colonia. Encontramos un tema de una variedad que es una cuestión sobre barbarie o civilización. La invención moderna hace que lo bárbaro o lo inferior tenga una gran brecha. Comienza en el siglo XVI, como ya le he dicho, durante la época del descubrimiento. Aquí en el Tratado de Tordesillas, que se llevó a cabo entre España y Portugal, en que eran unas monarquías con un gran poder económico, adquisitivo y de investigación, tenían la ideología clara de que podían ser superiores sobre otros países, que no tenían como el conocimiento previo. Entonces, ¿qué se llevó a cabo? Aquí se llevó a cabo en 1533, la época del descubrimiento, sobre las colonias latinoamericanas, sobre un sinfín de territorios que fueron conquistados. Se transformaron en centros para esos países desarrollados que a la vez fueron una metrópolis. O sea, en cada país colonizado, ellos montaron como un centro de investigación en el cual ellos podían adquirir productos a bajo costo, llevarlos a los países industrializados, que eran ellos, en Europa y Estados Unidos, y vendérselo de nuevo a las colonias. Esto contaba con una gran inflación monetaria, lo que lleva a que contaban con una gran influencia económica. Esto podía desarrollar, y esto determinó una gran brecha sobre qué era un crecimiento económico entre la colonia y la civilización. También encontramos épocas como la del blanqueamiento, debido a que los países latinoamericanos contaban con etnias negras, mestizas, indias. Entonces, los europeos, asumían que esto atrasaba y perdían como el poder legítimo de dominar y de desarrollarse. ¿Qué hicieron ellos? Ellos industrializaron o arraigaron a estas colonias parámetros como la educación, la religión y valores éticos. ¿Qué contradijo esto? Migración de europeos y asiáticos sobre los países latinoamericanos para lograr el gran blanqueamiento, supuestamente. Implantaron entre Europa y Estados Unidos, se encargaron de implantar entre esas colonias instituciones políticas, educativas, religiosas, económicas, para así seguir con el control que ellos ejercían. ¿Y qué hicieron los países latinoamericanos o otras colonias que perdieron su independencia? Copiaron esta ideología, pero los grandes potencias tenían muy claro que era beneficio para ellos. Mis compañeros le hablarán de otras brechas o hitos históricos importantes, como fue la Primera Guerra Mundial, a continuación. Cordial saludo. Como lo indicaba mi compañero Juan Carlos, somos integrantes del grupo 5, donde vamos a hablar sobre los hitos históricos del desarrollo contemporáneo. Entonces voy a empezar, según la lectura, a definir qué es hito histórico. Entonces, el hito histórico
Es un acontecimiento muy importante que marca un punto de referencia de la historia de algún contexto. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas, voy a marcar algunos hitos históricos que se vivió en el mundo acerca del tema del desarrollo. ¿Listo? Entonces, el primer hito histórico, que medio lo mencionó el compañero, es el Tratado de Tordesillas, que se llevó a cabo entre España y Portugal. Aquí es donde nace la periferización, donde las regiones se dividen en periferias. Esto se llamó también el tiempo de la colonia, donde buscaban perfeccionar el capitalismo monopolista, y aquí es donde sale el auge del imperialismo. Con esta periferización, eh, las élites locales, en ese sentido España y Portugal, buscaban manejar o asegurar todos los recursos naturales de sus países, obteniendo a cambio ¿qué? El poder económico y el respaldo político. ¿Listo? Un segundo hito inicia en el fin de la Primera Guerra Mundial, donde se llevó a cabo un pacto de equilibrio entre poderes de potencias vencedoras. Este se conoció como el Tratado de Versalles, además de ser una formalización jurídica. Aquí entra el Estado. ¿De quién? Del imperialismo. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, aquí se legitimó que estas potencias vencedoras se podrían apropiar a través de mandatos organizados por las sociedades de naciones, que ellos se podían apropiar de los pueblos de Occidente, llamados también pueblos atrasados o salvajes. ¿Listo? En el artículo 22 menciona el sistema de mandatos como el derecho internacional aplicable a los territorios coloniales. ¿Listo? Entonces, con eso salió una autorización de la administración imperialista de las colonias repartidas, en nombre de la Sociedad de Naciones por parte de las potencias imperialistas. ¿Listo? Entonces, un tercer hito pasa después de la Segunda Guerra Mundial, donde la hegemonía europea termina y da pie a dos grandes bloques. El primer bloque son los Estados Unidos y el segundo bloque es la Unión Soviética. Esos son dos poderíos militares. Entonces, aquí es donde se viene o de inicio la era del desarrollo. Un cuarto hito es el círculo de la escasez. ¿Qué pasa en este cuarto hito? Todo, tanto los recursos o un bien o un servicio, se vende y todo se compra. Aquí es donde se maximizan las utilidades, que busca acrecentar o hacer crecer la ley de la oferta y la demanda. Aquí está en contra de intervención del Estado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Las potencias se apropian de los bienes y de los servicios. Para continuar hablando de hitos, un compañero va a seguir analizando y argumentando otros hitos de la historia acerca del desarrollo contemporáneo. Es María Camila Piedrahíta Maya, soy de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y hoy del tercer semestre, y hoy les vengo a hablar sobre uno de los hitos históricos que ocurrió en el siglo 1533, que es el Tratado de Tordesillas, el cual es firmado por las monarquías de España y Portugal, en el cual se divide un nuevo mundo,
Este periodo se llamó la conquista o la colonia. Lo que ocurría con estas periferias que debían enviar las materias primas a los países desarrollados. Y en los países desarrollados hacían la materia prima, la mejoraban, la reformaban también para luego enviarlas y enviarlas a las periferias, y las periferias debían de comprarlas con un precio alto, y ahí se desató la revolución industrial. Mi nombre es Howard Roldán, del programa de licenciatura en Ciencias Naturales y Medio Ambiente de tercer semestre. Teniendo en cuenta las intervenciones de mis tres compañeros, la palabra desarrollo abarca muchos aspectos de la vida diaria. Como ellos lo explican, desde tiempos atrás se viene teniendo un desarrollo en sí, donde las grandes potencias o los países donde tenían mayor recursos querían apoderarse sobre los que menos tenían recursos. A esto lo hemos llamado en los tiempos atrás, que lo determinaban donde era una metrópolis o una colonia, o donde eran países bárbaros o países civilizados, y lo que ahora en día lo llamamos como un país o siendo como tal los países desarrollados, y los otros que los llamamos como subdesarrollados o tercermundistas. Esto básicamente ha sido dado porque económicamente el mundo se ha estado moviendo a gran magnitud. Como lo vemos en un video, esto ha llevado a que el mundo se mueva por todos los productos que nos venden en la televisión y por todo lo que nos quieren meter en la mente, en el cual la moda es un papel importante en este desarrollo, ya que lleva a que la persona lo vea necesariamente tener que estar comprando y tener que tener ese deseo de satisfacer ciertas necesidades que no son básicas para ellas. Devolviéndonos un poco atrás, mis compañeros hablan sobre un hito histórico muy importante, en el cual fue el Tratado de Tordesillas, donde las monarquías españolas y de Portugal, teniendo allí un producto básico, un producto base, ellos lo querían expandir, lo querían llevar a cabo hacia otros países, y allí empezó el auge del capitalismo monárquico, en el cual sea el que tuviera un mayor poder político y económico era lo que allí ellos deseaban y querían hacer. Dado esto, en conclusión, a raíz de cada hito histórico que ha sucedido a lo largo de la historia y en el mundo, ha llevado a que el mundo económicamente sea cada vez mayor, o que hayan uniones entre ciertos países, como lo podemos ver al final de la Segunda Guerra Mundial, donde se da Estados Unidos y la Unión Soviética ser unas grandes potencias, al el cual ellos querer apoderarse de ciertos países y poder allí esclarecer su poderío económico sobre los otros. Así que tenemos que tener muy en cuenta de que la publicidad que nos brinda
cada organización, cada compañía, tenemos que tenerlo en cuenta si en verdad es una necesidad que tenemos o que simplemente nos quieren vender algún producto para allí satisfacernos. Debemos de tener en cuenta también de que por tanto trabajo, por tanto deseo de querer comprar las cosas que no son básicas, sino que simplemente por una apariencia, estamos trabajando horas de más y no estamos siendo felices y no se está disfrutando de lo que se compra, sino que simplemente es para encajar en una línea de moda, en una línea de tiempo o en una línea en la que él quiere allí encajar y también ser parte de lo que nos brindan, ser parte de lo que nos brindan y ser allí lo que ellos quieren que nosotros hagamos. Así que tenemos que ser más conscientes y tener más claridad sobre las cosas